No hay, o al menos no hemos encontrado aún, ningún registro que nos permita determinar con exactitud desde cuándo existe. Lo que sí he podido recoger son testimonios orales que ya se refieren a este código como un lenguaje. Pues les vamos a hablar ahora de Carraco, un cuento rural contado en un largometraje en formato documental que reivindica las pequeñas historias que en realidad son universales y que lejos de tratar temas locales hablan de problemas globales. El argumento: Miguel Ángel es un escultor de tallas de madera que quiere hacer una llamada de teléfono desde su pueblo y no tiene cobertura. Recuerda entonces un código que tenía con su abuelo para comunicarse con carracas y descubre que se usaba en los pueblos de los Montes Torozos. Entonces decide que es momento de recuperarlo. Carlos Cazurro, ¿eres tú el Miguel Ángel de este documental? No soy el Miguel Ángel, soy un tío con mucha suerte que ha sabido juntar a gente muy buena para hacer una cosa que quería hacer yo y al final ha salido adelante. Pues muy buenos días, saludamos a Carlos Cazurro, que lo ha escrito y dirigido, y también a Iván Carlón, que está con nosotros también y que es actor, músico y narrador de esta producción. Buenos días a los dos. Buenos días. Claro. Carlos, ¿cómo se te ocurrió la idea? Pues intentar meterse en mi cabeza para el proceso creativo creo que es un error. Entonces surgió un día de la nada viendo me dieron una carraca un día y no sé por qué nos empezamos a reír y decir, oye, pues qué gracioso sería que hubiera un idioma con la carraca y que nos pudiéramos comunicar a la distancia. Y a partir de ahí se empezó a liar la cosa y 65 minutos. ¿Y qué es lo que quieres contar en esos 65 minutos? Bueno, hemos querido contar, lo decimos siempre que nos preguntan, es una historia que no todo lo que dice es cierto, pero absolutamente todo lo que habla es verdad. Entonces hemos querido contar un poco cómo el envejecimiento de la población lleva a una pérdida de patrimonio cultural, lleva a un abandono de las tradiciones, a un olvido, y cómo de vez en cuando aparece alguien que intenta recuperarlo y todo el tortuoso camino de la recuperación y lo que supone recuperarlo y las dificultades y las alegrías y las desgracias y todo eso. Entonces esa es la historia. La carraca es la protagonista, aunque es también el telón de fondo. Iván, ¿cómo te hiciste con el sonido? ¿Cómo reproduces la tradición? ¿Cómo me hice con el sonido de la carraca? Pues de una forma muy abrupta, porque en cuanto la cogí, dije, pero este sonido, ¿se puede crear un lenguaje con este instrumento? Según en el documental, sí. Y efectivamente se llega a hacer y bueno, la idea es, sí, pues me dieron una carraca, empecé a manejarla y empezamos a crear ese lenguaje para contar esta historia, que como bien ha dicho Carlos, bueno, trata de, el foco no está más, aunque la carraca sea la protagonista o como dices el telón de fondo, el foco está más bien en esa pérdida de las tradiciones y en el abandono de todo lo rural, ¿no? Todo lo que tiene con ello. Entonces bueno, me hice bien a ello y ahí suena el documental. Os costó mucho crear ese lenguaje de la nada, porque en realidad está perdido completamente, si es que alguna vez lo hubo. Costó mucho porque de hecho cuando empezamos a grabarlo, Manuel y yo, que no está Manuel ahora con nosotros, me refiero físicamente, está vivo y nos estará escuchando, iba a ser un cortometraje de 5 minutos. Entonces orgánicamente se empezó a liar todo y había que darle un contexto histórico, un contexto etnográfico, un contexto lingüístico y un proceso que iban a ser 2 días, pues han sido 3 años. Entonces, bueno, ha sido muy divertido, la verdad, nos lo hemos pasado muy bien. Sí, creo que se puede ver en el resultado final, yo creo que ha quedado una cosa divertida y bonita de ver. Uh-huh. Y bueno, pero ha sido costosa. En general ha sido costosa. Sí, claro, porque todo esto empezó justo antes de la pandemia y acabó en noviembre pasado, ¿no? Eso es. Además se cortó justo cuando estábamos en lo más alto de rodaje, que todo estaba saliendo bien, que todo estaba saliendo rodado, que íbamos a tope. Todos los de repente, gente dispuesta, todo. Sí, la pandemia hubo que cambiar el guión de arriba abajo porque, claro, había que cambiar toda la historia. Grabar era más complicado porque había que seguir con los criterios de seguridad. Entonces, sí, ha sido un viaje. Después de la pandemia ha costado mucho también arrancar de nuevo. No por el hecho de arrancar, sino por volver a tener la ilusión que se tenía en el momento en el que veías que esto estaba ya, que estaba a punto de caramelo y lo bloquearon directamente. Bueno, lo bloquearon. Pues que la pandemia lo bloqueó, sí. Pero bueno, bien, lo hemos conseguido, sí. Le dais una apariencia de documental a la película. Es una película, es un largometraje, pero tiene una apariencia de documental. Yo ya no voy a decir si falso o no, eso ya a cada cual. Pero bueno, no nos llevemos a engaño tampoco.
es una película hecha por actores, músicos, aunque también hay etnógrafos, de verdad. Sí, hemos querido, pues es lo que te digo, ¿no? Todo lo que se cuenta es cierto, aunque la premisa no sea del todo cierta. Entonces, hemos usado actores, pero sí que es cierto que hemos usado gente de los pueblos, o sea, la gente de Piedra, de Torrelobatón, Belliza, Castrodeza, toda la gente de los pueblos de los Montes Torozos, que son el escenario protagonista de la historia, les contábamos lo que queríamos hacer y decían que para adelante. Entonces, por eso te digo que ha sido como muy fácil en ese sentido, aunque haya costado tanto sacarlo todo, pero ha sido muy fácil porque creo que nadie nos ha dicho que no, nadie. ¿Os han ayudado también los habitantes de Torozos? Mucho, sí. La gente supongo que la gente que está sufriendo en primera persona las consecuencias de todo lo que conlleva el abandono de lo rural, son los primeros que quieren llamar la atención, porque al fin de cuentas este documental lo que hemos querido hacer, creo, un poco todos es llamar la atención de una forma un poco diferente, ¿no? Porque lo que se suele decir es que estamos muy acostumbrados a que se hable de este tema, pero es verdad que se habla tanto que estamos casi anestesiados, que es como que queda ahí y, sí, eso del abandono. Entonces, de esta forma, pues la idea era hacer una llamada de atención diferente para que a la gente pues le estuviese atenta a este problema, vamos, que es un problema real. Y la gente de los pueblos realmente, pues claro, nos han ayudado desde el primer momento. Sí, de hecho hay una parte que me parece que es muy bonita, que es la de los colegios, ¿no? que grabamos en el colegio de Torrelobatón a los niños, que hablamos de la reintroducción de las tradiciones a través de los colegios rurales, que creemos que es muy importante. Y ese colegio, precisamente, el Padre Hoyos, que tenía 300 alumnos hace poco, y ahora tiene 17, y justo mientras estábamos rodando, el colegio de Torrecilla la Abadesa, que tenía 5 alumnos, que era el único orbital que le quedaba, cerró porque ya no tenía alumnos. Entonces, se está perdiendo también la capacidad de reintroducción de cosas a través de los colegios porque se cierran. El tema es peliagudo, pero ¿la película se ve con tristeza o es divertida? No hay tristeza, no. Hay, de hecho, yo quiero creer que hay esperanza, porque, bueno, realmente lo que decía Carlos antes, lo que yo represento, ¿no? Es ese personaje que decía antes Carlos de las personas que intentan recuperar y todo el viaje que tienen que llegar para decir, pues, ¿de dónde tiro? ¿De dónde saco? Si es que realmente cuando se habla de que se pierde, es que se pierde y se entierra para siempre y no hay forma de volver a rescatarlo. Entonces, ese periplo en el que esas personas quieren rescatar es bonito, y en Carraco la historia quiero creer que es esperanzadora. Cómo va arrastrando, ¿no? Porque al final es eso, los colegios, las artes escénicas que metemos, la cultura musical, toda la gente que se va implicando. O sea, no es una historia triste en el sentido de cómo se cuenta, sí que es triste que esté pasando, pero bueno, que es como al final la reflexión es, hay una esperanza y está un poco en nosotros que esto no siga pasando. Pues hoy un avance de esta película, de este largometraje, en el Centro de Artesanía de la calle Valle de Arán, en Valladolid, a partir de las 11:30 de la mañana.